Vamos a continuar en esta mañana. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es entender los procesos. Una de las palabras que a veces nos complica a nosotros, en Jocún se usa mucho y en la iglesia también se usa, es que estamos en el proceso. ¿Te dijeron alguna vez que estamos en el proceso? Generalmente cuando uno está medio complicado, te dicen no te preocupes porque estás en el proceso. Cuando está haciendo uno una escuela, por ejemplo, lo anima y le dice, no, estás en el proceso, tranquilo. El detalle es que pasan los días, los meses, los años, los siglos y pareciera que no termina jamás el proceso. Otra de las cosas que sucede en nuestra vida, en nuestro ser, es que cuando estamos en medio de la aflicción, cuando estamos en medio de la crisis o el problema, el tiempo se hace eterno. La sensación que tenemos es que siempre vamos a estar envueltos en ese conflicto. A veces es un dolor grande o una pérdida o un sufrimiento. O sea, el sufrimiento hace que el tiempo se haga eterno. Y el deseo y la ansiedad de querer salir parece que lo hace más largo, no más, mucho más largo. Sin embargo, siempre existe la promesa y el sueño de Dios de que el sufrimiento no es para siempre, de que el dolor no es para siempre, de que esto va a terminar, que esto va a acabar. Y otra de las cosas que yo he visto generalmente es que cuando el dolor pasa, cuando el sufrimiento pasa, ya uno tiene la tendencia de olvidar los años del sufrimiento. A veces esto es muy positivo, porque obviamente ya no quieres volver a vivir el sufrimiento, pero a la vez se puede transformar en un verdadero conflicto, sobre todo cuando el sufrimiento y el dolor nos llevó a una reflexión sabia acerca de Dios. Y es allí donde yo creo que está la guerra que nosotros estamos analizando, que en el mundo de las ideas nosotros tenemos intereses personales, tenemos deseos personales, tenemos una visión personal de la vida. Por tanto, nosotros cuando clamamos, cuando oramos, cuando buscamos ayuda en Dios, nosotros tenemos la plataforma de nuestro conocimiento, de nuestros ideales. Y en medio del sufrimiento reflexionamos y llegamos a conclusiones positivas, pero porque estamos en el sufrimiento. Cuando se termina el sufrimiento y comienza nuevamente ya sea la prosperidad, la bendición, hay personas que tienen la tendencia de olvidar completamente la época en la cual llegaron a conclusiones positivas. Se olvidan del dolor y se olvidan de Dios. Un ejemplo típico era el pueblo de Israel en la época de los jueces. En la época de los jueces el pueblo obviamente pecaba, se había alejado de Dios, el enemigo llegaba, causaba estragos, el pueblo se arrepentía, pedía perdón, Dios lo perdonaba, lo restauraba, ¿y qué pasaba con ellos? Volvían a pecar, volvían a pecar. Mucha gente llega a Jucum, llegan, perdonando la expresión, mal, llegan, pero muy mal, con problemas, con necesidades, hasta con adicciones, con enfermedades emocionales, espirituales, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo van siendo restaurados. Son restaurados, Dios los restaura, Dios les da bendición, Dios les da prosperidad, hasta forman familia a veces, ¿no? Y se olvidan del clamor que tenían antes de llegar. Y después se proyectan olvidándose, no que no tengan un proyecto nuevo, porque proyecto nuevo le llaman proyecto con Dios, pero se olvidan del clamor anterior, que el clamor anterior es el fundamento
de la razón por qué. ¿Me explico? De la vida, de la existencia. O sea, un poquito de esto yo quiero hablar, porque nuestra razón, ¿ya? Dijimos que nuestra razón de una u otra manera nos engaña. Y en medio del clamor, Dios no es que se desentienda de nosotros, sino que Dios quiere que nosotros comprendamos en qué consiste la vida. Quiero que veamos Job, no sé si lo cité ayer, 28. No, yo dije que iba a hablar de 3 puntos. Hablé de uno y cité 4 cosas del punto número 1, para aquellos que les gusta seguir orden. Hablamos sobre la necesidad de saber pedir, ¿ya? Y dijimos que había 4 elementos negativos en los cuales nosotros podemos errar en el clamor. Pedimos mal, pedimos solo porque tenemos miedo, oramos para ser vistos y solo para tentarles. Ya eso lo vimos el día de ayer. Entonces la segunda cosa, ¿cierto? Es entender que el clamor y la sabiduría van de la mano del temor de Dios. Job 28. ¿Quién lo puede leer? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Ok, esto es un chispazo de Job, un chispazo divino, ¿no? En medio de toda su reflexión, de su razonamiento, él cree en Dios. Es un hombre íntegro, recordemos, apartado del mal. Es un hombre que ama a Dios. Y en medio de toda su falta de entendimiento de por qué está viviendo lo que está viviendo, él tiene principios sólidos. Y él sabe, en el fondo, él sabe que realmente, cierto, la vida entera tiene que ver con Dios. ¿Y por qué este concepto, la sabiduría, es importante? Porque él no solamente está enfrentando su sufrimiento, no es la consecuencia del daño físico por la enfermedad o por la pérdida, sino que hay un dolor profundo por no entender. Hay un clamor profundo por encontrar paz interior. La mayor de las enfermedades del siglo XXI es por la pérdida de la paz interior. Es por la pérdida de la confianza en Dios. Cuando el mundo interior entra en caos, es porque hemos sido inundados de cuestionamientos, de ideas, de pensamientos y de consejos que no vienen de Dios. Satanás, el diablo, es un experto manipulador. Si él logra manipular las ideas, nuestro clamor será engañoso. No sé si me hago entender. Si él te logra convencer de algo, tú vas a orar en base a esa convicción. Pero en el fondo no es Dios. Es una convicción que busca seguridad interna, pero que viene del diablo. Es lo que el apóstol Pablo le diría a la iglesia en Galacia, ya que estoy metido en eso. Y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando uno se sujeta a algo, cuando tú te sujetas,
cuando estás inestable, cuando te vas a caer. ¿Nunca te sujetaste en algo inestable y te fuiste cayendo y te agarraste de una cosa y era inestable, después te agarraste de otra y también era inestable? ¿No? Y uno siente que va cayendo en cámara lenta, ¿no? Como, como Neo, ¿no? La Ok. película. Entonces, ya, eh, esa inestabilidad interna es un campo fructífero para el reino de tinieblas, pero no generalmente no es el diablo que viene a traer pensamientos sobre tu vida. Lo hace también. Son personas, son gente, personas que estimulan tus pensamientos con ideas que saben ya que son necesarias para ti. Por ejemplo, una persona que lucha con la inferioridad, Satanás el diablo va a usar palabras, ¿me entiende? Que te hagan creer que eres importante. Si luchas con la soledad, va a traer palabras a través de personas que te hagan sentir que no estás solo. Y así el adulterio, la fornicación, ¿me entiende? Ese es el escenario. Entonces, todo clamor que no entiende que el temor de Dios es el principio fundamental del entendimiento, no es un clamor que tenga una respuesta válida delante del Señor. E inclusive podés encontrar respuestas en tu clamor, pero esa respuesta no va a venir de Dios. Y eso me pregunto yo ahora. ¿Será que el diablo puede responder a las oraciones que nosotros le hacemos al Señor? Es una pregunta. ¿Será que nosotros orando al Señor, clamando al Señor, el diablo esté a nuestro lado diciendo, tranquilo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esta? Hay una evidencia bíblica, yo no lo estudié, recién me hice la pregunta, pero hay una evidencia bíblica ya cuando, ¿cierto? Jesús está ayunando, está buscando a quién. ¿Y quién le está hablando después? O sea, ¿te quedó claro? Es curioso porque a veces decimos, Dios me respondió. Dios me respondió. Entonces la clave aquí tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con una reflexión válida basada en principios bíblicos. ¿Me entienden? O sea, no es solamente buscar una idea que tú digas, esto es Dios, sino que tiene que haber una escuela, tiene que haber un discipulado, tiene que haber una formación, cosa que la plataforma de tu oración sea el principio y no la idea. ¿Me explico? O sea, es el quebrantamiento es un principio, el perdón es un principio, el amar es un principio, son principios, ¿ya? La obediencia es un principio. Porque a veces nosotros oramos por una respuesta de Dios, y yo lo dije ayer, oramos por algo que Dios ya te estaba hablando lo que tenés que hacer. Y tenemos un nuevo proyecto, tenemos una nueva idea, tenemos una nueva forma de hacer las cosas. ¿No? Yo hablaba con una persona el otro día y yo le decía, mira, es complicado porque cuando Dios te dio la visión, te la dio en un contexto. Y tú para llevar a cabo la visión saliste del contexto. Y por eso ahora tú estás errante. O sea, tuvo otra idea. Él quiso enriquecer, ¿me entiende? La visión. Él quiso enriquecer el proyecto. Pero en cierto sentido, él salió del contexto en una plataforma de rebelión. Porque no se sometió a sus líderes en pregunta, en ver cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. No, tuvo una idea, la llevó a cabo, ¡pum! Y se fue. Y hay gente que construye su reino y sienten que Dios le respondió. Pero la pregunta, ¿verdaderamente Dios le respondió?
Hay gente que, uy, están todos calladitos, están acá, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Hay gente que, por ejemplo, quiere levantar una base, quiere levantar una escuela, ¿no? Pero no aprende el principio de trabajo en equipo, no aprende el principio de trabajar con gente, con personas. Entonces ellos van e intentan, e intentan, e intentan, e intentan. ¿Me explico? Porque no saben moverse en base a, a esto que enseñaba Raquel, que Dios nos creó para vivir en manada. ¿Se acuerdan del retiro? En manada. Bueno, ustedes no estaban, pero en manada. Entonces la sabiduría está basada en los principios, como el temor de Dios. ¿Ok? Job estaba siendo atacado por sus amigos, por su enfermedad, por su pérdida. Tenía un tormento, ¿ya? Pero la clave, él sabía que estaba en la vida en Dios, aunque no, como diríamos en el chilensis vulgari, no entendía, no cachaba mucho, no percibía mucho hasta el final de la historia. Y esto nos lleva a la última cosa que quiero destacar, lo tercero, es que solo a través de este camino, a través del temor de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, de la mente de Dios, nosotros podemos comprender los designios de la vida. A través del temor de Dios, del conocimiento de Dios, de la inteligencia de Dios, de la mente de Dios, podemos entender los designios de la vida. Podemos comprender aquellos que han muerto por la causa de Cristo, aquellos que renuncian a la comodidad, aquellos que van a las naciones, aquellos que predican la palabra de Dios con pasión. Podemos entender aquellas personas que aún en medio de la pérdida de seres queridos o en medio de enfermedades graves, siguen con una convicción firme de fe en Jesucristo. Podemos comprender a personas que entregan todo, que lo dan todo por la causa de Cristo. Solo en esa plataforma nosotros podemos entender los designios de la vida. Jeremías capítulo 33, versículo 6 al 8. Jeremías capítulo 33, versículos 6 al 8. He aquí que yo les traeré sanidad en medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los estableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados porque contra mí pecaron y porque contra mí se rebelaron. Es tremendo este pasaje, me imagino que lo observaron, lo vieron, y habla sobre restauración, habla sobre sanidad, habla sobre liberación. Y es lo que yo les decía en la introducción en esta mañana. O sea, el sufrimiento no es para siempre. Ya en mi iglesia, una de las palabras que me animaba en medio de toda esa tortura emocional que tenía yo cuando me convertí a Jesús, toda esa crisis, una de las palabras que más me animaba es que era precisamente eso. Decían, la noche no es para siempre, y usaban refranes rimbombantes que jamás lo olvidé. Por ejemplo, te decían, aunque la noche, cuando la noche está más oscura, es porque el día viene, ¿no? Hay que caminar la última milla, porque en la última milla se ve si eres oro, plata, bronce o lata, ¿no? Y uno quiere ser oro. Esa es nueva, ¿no? Ya. Entonces, uno se animaba, esperaba, buscaba, creía, oraba, ayunaba,
en medio del dolor, ¿ya? Y ese clamor a veces era ingenuo, basado en sin mucho fundamento bíblico, pero era un clamor basado en esperanza. Después uno se torna profesional, bien profesional, pero ese clamor era un clamor sincero, honesto, ya en medio de la soledad, en medio de la búsqueda. Después uno ya tiene y se olvida de ese clamor, se olvida de esa manera de buscar. Entonces uno planifica cosas. Y en medio de la prosperidad, planifica en base a la prosperidad y no en base a la necesidad. Pero donde tú ves más el milagro, no es la plataforma de la prosperidad. Donde más ves el milagro es en la plataforma de la necesidad. Porque el riesgo de la prosperidad es hacerte olvidar de Dios. Entonces, acordarse de los días de la aflicción es importante, pero también es importante saber que todo lo que vas a tener, que todo lo que Dios te va a dar, que toda la bendición que va a estar en tu mano, no es por mérito propio, no es meritocracia, sino es porque realmente el amor y la fidelidad y el poder de Dios es el que lo hace posible. Como dice el tío Máximo, Jesús te ama y te quiere bendecirte, quiere darte. Yo no he estado haciendo, cierto, una apología del sufrimiento ni del dolor. Yo creo que Dios quiere darnos y darnos sobreabundante. La esclavitud no es para siempre, no es para siempre. Ya, como dice, cierto, Jesús Adrián Romero, manda tu lluvia en medio, ¿no?, de la sequía. Los árboles del campo se han secado. El vino y el aceite se acabó. ¿Ya? Devuélvenos de nuestro cautiverio, haz tu remanente regresar. Y el remanente regresó. Y el remanente regresó, el remanente volvió y fue prosperado. Y después tuvo que ser corregido porque estaban construyendo sus propias casas, estaban construyendo su propio universo y se olvidaron de la casa de Dios, se olvidaron del llamado de Dios, ¿no? Del llamado. Me casé con Raquel, ¿no? Y obviamente matrimonio, proyecto, nos llegaron montones de invitaciones, montones. ¿Y qué es lo que Dios nos había dicho? ¿No? A volver, porque a veces la gente dice un año ¿de qué? Un año sabático. Eso, el año sabático. No, para nosotros, minga, no pasó nada con el año sabático. Dios nos dijo, ustedes se casan y se van. Se casan y se van. Y habían propuestas ambiciosas para formar el nido, para traer las ramitas e ir formando el nidito de amor, ¿no? Porque uno cuando se casa quiere formar el nidito de amor. No, nosotros tuvimos que irnos en obediencia al Señor. ¿Tá? Los 2 primeros años fueron caotísimos, muy caóticos, ¿no? Desde estar en un lugar donde no había agua caliente, donde había que calentar, cierto, una caldera, una olla, la misma que donde calentábamos para el mate, era para bañarnos, ¿tá? Por meses en ese lugar, ¿no? También aguantó tanto Raquel. Pero era Dios, entendíamos que era Dios, que era Él. Entonces, yo pienso que quizás, tal vez, todo lo que se construyó de bendición en los años futuros es producto de esos pasos iniciales de obediencia, ¿me entiende? De ir más allá de lo que es nuestra propia necesidad. Entonces, aún los 70 años de esclavitud, Jeremías necesitaba entender que sería cierto, incluso para Dios, los que quedaron en la esclavitud, ya eran los que realmente iban a seguir el proyecto que él tenía, no los que quedaron en Jerusalén. Los que aparentemente, ¿me entiende?, se fueron para sufrir,
fueron los que realmente Dios, de ese remanente, Dios seguiría su proyecto, de los esclavos, no de los que quedaron en Jerusalén. Los que quedaron en Jerusalén se fueron para Egipto y desaparecieron. ¿Me explico? El loco, o sea, por eso no es nuestra idea, no es nuestro razonamiento, no es nuestro, para entender la vida, no es, ¿me entiende? Nuestra manera de ver. Porque cualquier persona piensa yo me estoy yendo a la esclavitud. Yo me estoy yendo, ¿cierto?, para perder la vida y para vivir en miseria. Sin embargo, los que perdieron la vida fueron los que se quedaron. Es como, es relación con Dios. Es con relación con Dios. Dios quiere, y con esto termino, hay cuatro cosas, que solo las voy a mencionar, que tienen que ver, cierto, a una puerta abierta a la relación sana con Dios. A una puerta abierta a una relación sana con Dios. Job capítulo 42, versículo 1 al 3. Job capítulo 42, versículo 1 al 3. ¿Ok? En primer lugar, para tener una relación sana, hay que tener una vida de reconocimiento y de humillación. Constante, diaria. Reconocer y humillarse. Hay gente que dice que está cansado de humillarse. Es la puerta abierta para una relación sana. Mira, veamos el versículo 6, 42, 6. Y se olvidó de todo el dolor que estaba teniendo. Fíjate que hasta este momento Dios no la ha restaurado todavía, físicamente ni familiar, pero hay algo que él entendió, que va más allá de su realidad. Para entender las realidades hay que tener una relación sana con Dios. ¿Te diste cuenta? Todavía está con la sarna maligna, pero ya se está humillando. Parece que él no ve la sarna, la pérdida, el sufrimiento como humillación. Ojo ahí, porque hay gente que ve el sufrimiento, el dolor, como humillación. Pero a veces el sufrimiento, el dolor, produce rebelión, enojo, ira. ¿Me están escuchando? Número 2. Ahí el mismo, capítulo 42, versículo 4. ¿Ya? Ok. Lo segundo es un corazón enseñable. Ya no es Job diciendo, yo le expondría mi causa y él trataría de entenderme. Ahora es él preguntando y aprendiendo del maestro. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Sin corazón enseñable no puede haber clamor, no puede haber relación sana con Dios. Un corazón enseñable tiene que ser diaria y constante, continua. Alguien se cayó. ¿Ah? Todavía no empezamos a ver. Número 3, capítulo 42, versículos 7 y 8.
Tremenda palabra, ¿ya? En tercer lugar, hay una restauración delante de los demás. En el campo de las ideas, el hecho de que la gente diga que tiene la razón y te ataque, no necesariamente tienen la verdad. Y llega el día donde Dios te restaura delante de ellos. Y al contrario, es Job el que tiene que orar por ellos. Pero es Dios el que restaura. No te pongas a pelear, ¿no? Los amigos lo ven en un estado de miseria y cuestionan su miseria. Tú vas a ser cuestionado por tu condición. No dejes que la ansiedad te robe el llamado de Dios. Que los otros vean que estás quebrado, maltratado. No es que Dios se desentendió de ti. Si tú le das atención a las personas que te atacan, vas a perder de vista a Dios. Pero llegará el día que en medio de la restauración Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Dios te va a dar autoridad. Amén. Y número 4, y este es power, perdón, es poderoso, es capítulo 42, versículo 10 al 17. 42, 10 al 17. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio piezas de dinero y un anillo de oro. Versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Hapú. Parece mapuche ese nombre. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Parece un cuento, hermano. Parece un cuento con un final feliz y vivieron felices. Ahora, no es un cuento, es una realidad. Porque este libro no es parte de una fábula, aunque algunos piensan que es parte de una fábula. Es real y personifica la vida entera. La personifica. En el mundo tendréis aflicciones. Pero Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Sin embargo, la única manera de entender los designios de la vida, ¿ya? Y tener un clamor realmente sano es la humillación, es el corazón enseñable a los pies del Maestro, es buscar a Dios con sinceridad, ¿no? Y saber que Él es dueño de absolutamente todas las cosas. Amén. Paramos por aquí y damos gracias al Señor. ¿Se entendió? Ahora ponlo
en práctica, antes que se te vaya de la mente. Ponlo en práctica, rápido, ¿no? Dios quiere bendecirte. Quizás hay alguien que necesita recibir urgentemente esta enseñanza. Compártela. Padre, queremos darte tantas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Porque la vida está en tus manos, Dios. Ponemos todos nuestros razonamientos delante de ti. Para entender, Señor, cuán importante era la palabra profética a Jeremías allí en la cárcel, preso, en medio del sufrimiento. Y más allá del sufrimiento, tú tenías una palabra que era más importante, que tenía que ver, Señor, con la razón del sufrimiento, pero también, Señor, con la bendición futura, con la sanidad, con la restauración. Lo mismo acontece, Señor, con Job, que había algo más importante que él necesitaba entender, más allá del sufrimiento, más allá del dolor, y que juntamente con eso, tú también querías bendecirlo, también querías, Señor, prosperarlo. Dios, oramos para entender la vida, para vivirla intensamente en ti. Oramos para que tú nos libres de ese Satanás, el diablo, que tocó la vida de Job, Señor. Líbranos del maligno por tu sangre preciosa. Enséñanos a ver la vida desde tu perspectiva, no con sabiduría humana, sino con el temor de Dios. Gracias por estar con nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.